Qumran, Israel, localizado a orillas del Mar Muerto. Este valle escondía en sus cuevas una biblioteca de precioso valor histórico para la posteridad. ¿Quiénes escribieron los rollos del Mar Muerto? ¿Qué mensaje contenían? En búsqueda de la verdad sobre este descubrimiento, aquí comienza Evidencias. Los rollos del Mar Muerto es uno de los capítulos más recientes dentro de los estudios científicos de la historia bíblica. Un hallazgo impactante para los que defienden y para los que niegan la veracidad del relato bíblico. Pero, ¿qué son estos rollos? ¿Y quiénes lo escribieron? Los rollos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. ¿Por qué son tan relevantes? Porque antes del año 1947 solamente teníamos copias de la Biblia que databan de unos 1000 años después de Cristo, hablando acerca de copias de la Biblia hebrea. Así que muchas personas arguían que algunos de estos escritos habían sido acomodados después de los eventos para tratar de responder a las profecías que los cristianos aseguran que se cumplían en la vida de Jesús. Por esa razón, los rollos del Mar Muerto fueron revolucionarios. Se descubrieron accidentalmente en 1947 por unos beduinos que andaban por ahí circulando por las cavernas que hay en las proximidades del Mar Muerto. La geografía del Mar Muerto es muy interesante, es muy árida y tiene unas especies de murallones, ¿no? Donde hay cuevas. Y se los llama así los rollos del Mar Muerto porque fueron encontrados en la orilla noroccidental de este mar, que es la finalización o el desemboque o desembocadura del río Jordán. El río Jordán que nace en el Líbano y hace un recorrido de unos 150 kilómetros y termina en esa fosa que se llama el Mar Muerto, 400 metros debajo del nivel del mar. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por un joven beduino. He tenido el privilegio de conocer a varias de las personas que estuvieron en toda la drama de ese descubrimiento hace unos 60 años atrás, 60 y poco. En el año 1947, este jovencito tiró una piedra. Y cuando tiró esa piedra quebró algo. Él pensaba que tal vez era oro, porque muchos de estos niños, hasta los días de hoy, buscan elementos o artefactos que han sido enterrados por mucho tiempo para venderlos. Así que él va y, qué chasco, solamente encuentra algunas vasijas y encuentra algunos fragmentos de cuero, similares a los que tenemos aquí. Estos fragmentos de pergamino, de cuero viejo, con tinta, a los ojos de él, pues no eran muy significativos. Él los tomó y se los llevó a un sacerdote. Al principio no se los quisieron comprar, así que iba a llevárselos a un hombre que hacía sandalias. Iba a terminar este material en sandalias, en los pies de muchos beduinos, o de varios beduinos, allá en el cercano oriente, hasta que este hombre, este sacerdote, vaya reconociendo la importancia potencial de estos rollos y los compró. A partir de allí fueron expediciones arqueológicas. Vincent fue el primero y después el más famoso de todos es un francés, Rolando de Vaux, un sacerdote, si no recuerdo mal, es de la orden de los dominicos, que fue el gran investigador y arqueólogo que siguió excavando y trabajando y descubriendo nuevos manuscritos en esas cavernas del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto es un cuerpo de escritos que se componen de escritos similares a los que tenemos en la Biblia, el Primer Testamento o el Antiguo Testamento. Tenemos
escritos que son conocidos como los libros apócrifos también. Y también, en tercer lugar, tenemos rollos o escritos de una secta llamada los esenios, que vivía en esa parte, la parte sur-oeste del Mar Muerto, donde hoy se encuentra el Estado de Israel. Y los esenios eran un grupo de eruditos, muchos de ellos de descendencia sacerdotal, que se fueron a una comuna en la cual ellos interpretaban que pronto habría una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ellos tenían que prepararse, así que esta comunidad de hombres se dedicaban a escribir la Biblia y escribir escritos apocalípticos, los cuales hablaban acerca de esta guerra entre el bien y el mal. Allí ellos vivieron, tenían sus construcciones, tenían sus casitas, sus fortalezas. Parece que eran una comunidad judía ascética, puritana, separados de las poblaciones, separados de las masas. Ellos apuntaban a la purificación de la vida espiritual, sobre todo basados en rituales externos, en la comunidad de Qumran, y ahí en ese lugar que ya se ha excavado y es un lugar muy famoso, un lugar muy turístico hoy, hay señales de muchas cisternas, estanques, se usaba mucha agua para las purificaciones que ellos tenían. Y entonces parece que la llegada de los romanos en el año 63 a Palestina, o alguna sublevación o algo que no estuvo bien, y los romanos parece que atacaron la zona, el área, y lo que se supone es que estos judíos que vivían allí retirados escondieron toda su biblioteca, los libros que ellos tenían del Tanaj, los libros proféticos, los libros de la ley, los libros históricos, y todos los libros que ellos tenían parece que los guardaron en vasijas grandes, gigantes, que se usaban como depósito de alimentos o de líquidos o lo de que fuera, y los escondieron en las cuevas propias de la zona. Ellos tal vez entendían que eso era parte de los eventos de los últimos días, la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ellos pensaban que después de ellos batallar y luchar hasta la muerte, de ser necesario, aunque ellos pensaban tener la victoria contra los romanos, ellos finalmente serían liberados de una manera sobrenatural o poderosa. Sin embargo, nadie regresó a buscar aquellos escritos y estuvieron allí enterrados por casi 2000 años, hasta nuestros días. El contenido de los rollos del Mar Muerto fue lo más asombroso de este hallazgo. Una enorme biblioteca judía del primer siglo, no solo conteniendo copias de libros del Antiguo Testamento, sino que también copias de otros libros y documentos importantes para la cultura de aquella época. En la biblioteca de Qumran se encontraron los libros del Tanaj judío, que serían los libros de la ley, de los profetas y de los escritos, que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, cientos de rollos escritos en hebreo. Y es interesante ver cómo los Salmos, Deuteronomio y Isaías son los libros que más aparecen. El libro de Isaías se encontró completo, 2 rollos, una copia completa del libro de Isaías, un rollo, un comentario sobre Habacuc, otro sobre Génesis, y bueno, cientos de manuscritos conteniendo los diferentes libros de la Biblia. El único libro de la Biblia que no está atestiguado ahí en Qumran es el libro de Esther, pero quizás sea simplemente un accidente, nada más. Los esenios no solamente copiaron los libros de la Biblia, no solamente copiaron los libros canónicos de la Biblia, sino que también copiaron otros libros que por supuesto había. El Señor en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se dice que esto que nosotros tenemos, esto que estamos leyendo, dicen los autores del Nuevo Testamento, no es todo lo que dijo Jesús. Jesús dijo otras cosas también, que no están en esos libritos, en esa compilación de los libros. Quiere decir que evidentemente hubo otros, puede haber habido otros libros con dichos de Jesús. Lo que pasa es que cuando se compilaron los libros, cuando se formó lo que se llama el canon o la regla, nuestros hermanos cristianos
que compilaron el canon, no los consideraron necesarios para incorporarlos al canon, y algunos quedaron afuera del canon, y de esos libros también hay copias que hicieron los esenios. También ellos se ve que tenían algunos libros especiales que también se encontraron, el rollo de Damasco, que se llama, que eran unas reglas, reglas judías, y también el rollo o manual de la convivencia de la comunidad, el rollo digamos, el libro de la disciplina, que se llamaba, y también otro que se encontró, un rollo muy importante, que se llama el rollo de la guerra, o la lucha entre el bien y el mal. Son los libros que se destacan en la biblioteca de Qumran. Es común que se cuestione cómo realmente era la cultura y la fe judía en el primer siglo, y qué vínculo había con el cristianismo primitivo. ¿Qué informaciones el descubrimiento en Qumran presentan sobre estos movimientos religiosos y su relación entre ellos? Este grupo nos habla más acerca del judaísmo que del cristianismo. Nos habla en cuanto a los diferentes movimientos, las diferentes sectas, especialmente los movimientos apocalípticos que había en el periodo intertestamentario entre los dos testamentos y durante el tiempo del cristianismo, cuando estaba gestándose en su infancia, ya que el grupo termina en el año 70 después de Cristo, cuando el cristianismo todavía era parte del judaísmo, era parte de los nazareos o el camino, y no tenía una identidad separada de los grupos judio-cristianos o judíos que había durante el primer siglo. Pero sí nos habla acerca de la esperanza mesiánica, sí nos habla acerca de las expectativas que ellos tenían. Y ahí sí tenemos una relación con los cristianos, porque vemos inclinaciones similares. En el caso del cristianismo, las características de estos dos Mesías, el Mesías rey y el Mesías príncipe, juntamente con la idea sacerdotal, se unen, convergen. Cristo es rey y Cristo es sumo sacerdote. Y así es que los cristianos veían a Jesús. Además de los libros canónicos, es importante lo que relatan otros libros. Incluso, por ejemplo, libros que no están aceptados como canónicos, pero que figuran en algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la historia de los Macabeos. No son libros que la iglesia cristiana primitiva ha aceptado como canónicos, y se los considera deuterocanónicos, más allá, o escritos tardíos, incorporados después de. ¿Por qué se cerraron? Por ejemplo, el Nuevo Testamento se cerró 400 años antes de Cristo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero esos libros fueron escritos después de que se cerró el canon. En el cierre del canon participó, por ejemplo, el profeta Malaquías, por ejemplo, ¿no? Miqueas y algunos otros. Entonces, después se incorporaron escritos que está demostrado que son del periodo griego, por ejemplo, y no del periodo hebreo. Entonces, pero esos libros, aunque no son canónicos, sin embargo, tienen contenidos históricos de costumbres que nos ilustran acerca de esos aspectos, o históricos, o de costumbres, de hábitos, de estilo de vida, y siguen siendo útiles, por más que no sean considerados inspirados. Se encontró recientemente, estamos hablando de un año y pico atrás, estamos hablando de un fragmento de piedra que pertenece a este cuerpo de los rollos del Mar Muerto. Allí hay referencia a un Mesías que muere y resucita al tercer día. La Biblia es enfática que la resurrección es esencial para la fe cristiana, y aparentemente también era esencial en la fe judía, lo que nosotros podemos corroborar en el libro de Ezequiel con la profecía del valle de los huesos secos. Durante esa visión, los huesos, las personas muertas, son otra vez reestructuradas anatómicamente, y se le da el soplo de vida. Así que ahí vemos converger el cristianismo y el judaísmo con la esperanza de la vida eterna.